Muy bien. El Instituto Bíblico de San Ignacio le da la bienvenida a la clase número 5 de esta materia de Primera Corintios. Muchas gracias por su atención y por darle seguimiento a este estudio. Vamos entonces a prepararnos para dar inicio a la clase número 5 de la serie Primera Corintios. Muy bien, aquí estamos ya preparándonos para iniciar. Esperamos que usted le esté dando el seguimiento necesario para aprender lo que estamos estudiando en el desarrollo de esta importante materia y así todos juntos poder aprender, conocer y edificarnos en nuestra vida cristiana. El capítulo 7 es el que corresponde a la clase número 5 de este libro y básicamente todo el capítulo habla acerca del matrimonio. Los 40 versículos que contienen este capítulo están relacionados con ello. Así que vamos a iniciar ya conscientes de la dirección que estamos tomando en relación al tema o al contenido de esta clase, en este capítulo. Lo primero que vemos es la relación sexual en el matrimonio, versículos 1 al 9. Este tema es bastante delicado, pero muy importante porque tiene que ver con la vida espiritual también. Ya el apóstol Pablo nos ha hablado y vamos a examinar algunas ideas muy básicas, muy fundamentales y muy importantes que debemos entender con relación a este tema. Pablo dice que la relación sexual en sí, en el matrimonio, es para evitar la fornicación. Espero que ya haya leído este capítulo, pero igual algunas ideas básicas o fundamentales vamos a ir leyéndolas a medida vayamos avanzando para ir comentándolas. Probablemente no nos detengamos mucho porque, como repito, en clases anteriores hemos sugerido leer anticipadamente los capítulos o, si es posible, toda la epístola para estar preparados y tener conocimiento de este libro. Dice versículos 1 y 2. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Aquí el apóstol Pablo responde a la pregunta o comentario que había recibido por carta de la iglesia en Corinto, cuando dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis. Es probable que le consultaron algunas dudas, algunas inquietudes, y él está respondiendo. Es bueno, dice Pablo, no tener relaciones sexuales, versículo 2. Esto es contrario a la regla general que nosotros aprendemos en Génesis 2:18, que declara que no es bueno que el hombre viva solo, porque trata de circunstancias especiales, explicadas más adelante en 1 Corintios, este mismo capítulo, versículos 26 al 34. También es diferente a las instrucciones que Pablo dio a las viudas jóvenes en 1 Timoteo 5:14. Pero usted debe entender que la razón no es una contradicción, sino que hay una explicación y esa explicación es las circunstancias especiales que se está refiriendo el apóstol Pablo en este capítulo. Lo mismo, Pablo mismo, por inspiración del Espíritu Santo, advirtió en 1 Timoteo 4:3
de la falsa doctrina que algunos prohibían el matrimonio o prohíben el matrimonio. Además de todo esto, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, insiste que los obispos, ancianos o pastores en la iglesia sean hombres casados y con hijos creyentes. Ser soltero y abstenerse de relaciones sexuales, o sea, el celibato como le llaman, no es una condición superior a estar casado y tener relaciones sexuales con su propia esposa. La necesidad que apremia, dice versículo 26, es la causa de esta declaración y de las instrucciones a las vírgenes, los solteros, las viudas, que más adelante trata. Se trata de una crisis especial en la iglesia, no de algo permanente. Pablo dice, tendrán aflicción en la carne y yo os la quisiera evitar, versículo 28. Veremos todo esto más en detalle cuando lleguemos allí. Uno de los motivos por aconsejar que cada uno se case a causa de las fornicaciones, en palabras claras, para evitar la fornicación, uno debe tener su propio cónyuge y satisfacer con este cónyuge los deseos sexuales de ambos. Es importante notar que esto no es el único ni el primordial elemento en el matrimonio, ni debe ser la única ni la principal motivación para casarse. Este texto enseña claramente que la procreación o engendrar y concebir hijos no es la única razón legítima de tener relaciones sexuales. La satisfacción del deseo sexual en el matrimonio es algo debido y es algo santo a los ojos de Dios, según Hebreos capítulo 13 y versículo 4. La relación sexual debe ser con una sola persona, su cónyuge. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Las relaciones sexuales antes del matrimonio son pecado. Las relaciones sexuales con otra persona que no sea su propio cónyuge son pecado. Es un deber, versículos 3 al 6, el deber conyugal, relaciones sexuales en el matrimonio. Su cuerpo debe servir para dar gozo y satisfacción a su cónyuge. No tiene potestad sobre su propio cuerpo, dice el versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es pecado ser egoísta en las relaciones sexuales, en el matrimonio, considerándose principalmente a sí mismo. Si ambos, marido y esposa, tienen esta actitud de sumisión y servicio, ambos beneficiarán física, emocional y hasta espiritualmente a la otra persona. Partiendo de ello, podríamos afirmar que es pecado negar las relaciones sexuales a su cónyuge. Versículo 5. No os neguéis, dice el apóstol Pablo, el uno al otro. Por supuesto, el cónyuge cristiano y el no cristiano que tenga un poco de sabiduría no verá la relación sexual como algo que se exige, pero negar las relaciones sexuales a su cónyuge, aunque sea por supuestas razones religiosas, es incorrecto, dice Pablo. Ciertamente es pecado negar el sexo para castigar al cónyuge o para lograr que haga lo que uno quiere. Eso no es parte del plan de Dios. Es posible que ambos lo decidan. En este caso sería, como dijo en las palabras del apóstol,
mutuo consentimiento. En ese sentido, el abstenerse de relaciones sexuales para dedicarse a unos días especiales de oración, así lo expresa él, para ocuparos sosegadamente en la oración. Pero esto no debe volverse costumbre, sino que debe limitar esta abstención del sexo y volver a juntaros en uno. De otra manera, tal vez sean tentados por Satanás a tener relaciones con otra persona, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Versículo 5. Pero, aún este periodo de abstención para la oración no es mandamiento de Dios, sino que es algo que Dios permite por vía de concesión, dice, no por mandamiento. Veamos ahora lo que implica el don de continencia, versículos 7 al 9. Esto es la capacidad de no tener relaciones sexuales sin ser tentado sobremanera en cuanto al apetito sexual. No parece ser uno de los dones milagrosos que el Espíritu Santo daba, sino una capacidad más natural que Dios da a algunas personas como parte de su ser, de su persona. No todos tienen, sino que cada uno tiene su propio don de Dios. Versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dijo Pablo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. No se trata de tener mayor virtud, sino de haber recibido esta capacidad del Señor. Los que no tienen este don no son menos fieles ni menos santos que cristianos que sí lo tienen. Esto es uno de los muchos dones que tenemos como parte de nuestro carácter. Era bueno que los que tenían este don, bajo las circunstancias de la necesidad que apremia, que no se casaran, dice Pablo en el versículo 8. Como veremos más adelante, esto no es cierto en circunstancias normales y definitivamente no está diciendo que el cristiano célibe, es decir, que no se casa, sea más espiritual o más santo que otros que sí lo hacen. Es obvio que Pablo no tenía esposa y allí menciona una referencia para hacer una comparación. Algunos insisten que Pablo tuvo esposa anteriormente porque creen que fue miembro del tribunal judío llamado el Sanedrín y para ello tenía que ser casado. Pero la evidencia que presentan que Pablo fue miembro del Sanedrín no es convincente. Lo que sí es claro es que vivió y sirvió al Señor como soltero. A pesar de la crisis que estaban pasando, era mejor que los que no tienen don de continencia que se casaran, para así evitar ser tentados en cuanto al sexo. Pues mejor es casarse que estarse quemando con pasión sexual. Versículo 9. Entonces, podemos hacer un resumen en cuanto a la abstención de la relación sexual hasta donde vamos en este momento. Número uno, es bueno si uno no se casa. Es decir, si usted no está casado, es bueno abstenerse. Número dos, es peligroso si no se maneja apropiadamente, porque no puede hacerlo si no está en la libertad de hacerlo, según los principios bíblicos. Tres, es pecado para los casados, ¿verdad? Es decir, si yo estoy casado
y decido abstenerme, lo que estoy haciendo es eh, incumpliendo algo que es un mandamiento para mí. Y eso básicamente se convierte en pecado. 4. Es un don de Dios. Si alguien lo tiene, pues es un don que ha recibido de Dios y por lo tanto eso debe, debe aplicarlo, ¿verdad? Eso no lo hace más espiritual, más especial, más santo, pero igual Dios se lo ha dado. Y 5, no es para todos. Creo que hasta aquí vamos claros en lo que hemos tratado y lo que Pablo está discutiendo. Sigamos. Ahora veamos la separación, versículos del 10 al 16. La separación de cónyuges cristianos, dice versículos 10 y 11. Pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y, y que el marido no abandone a su mujer. Dios no desea que se separen, que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. Dios permite que se separen. Note por favor la diferencia entre mandamiento, mandar, a permitir. No es lo mismo, son dos cosas diferentes. Dios permite que se separen, pero si se separa, versículo 11, entonces ahí como que existe el permiso, pero no es lo que Dios ha ordenado. Aunque el plan de Dios es que permanezcan unidos, Dios permite la separación, es decir, el divorcio, el separarse, sin acusarlos de infidelidad. La mujer no se separe. Es exactamente la misma palabra usada en Mateo 19:6, cuando se habla acerca del divorcio y todo eso, usado en contratos legales para el divorcio. El marido no abandone, literalmente significa enviar en sentido general, el divorcio. El resultado es ser uno que no está casado. Ahora, quisiera enfatizar esto. Una cosa es mandamiento, otra cosa es permis- permiso, ¿ya? Entonces, Dios no ordena el divorcio, pero en ciertos casos lo permite, pero con restricciones. No obstante, Dios exige que permanezcan solo, aquí están las restricciones. Dice, quédese sin casar si deciden separarse. Este texto enseña claramente que hay personas, algunas personas, que Dios exige que vivan sin relaciones sexuales, es decir, solos, no casados. Son personas divorciadas, no casadas, porque ya no están casadas, que no viven con su propio cónyuge, pero no tienen el derecho de casarse con otro. La única otra opción que tienen es que se reconcilien, dice el texto, o reconcíliese con su marido. No permite que vuelvan a casarse con otra persona. Si lo hacen, cometen adulterio, según el razonamiento de Mateo 19:9. Si persisten en esta condición, la iglesia les tendrá que quitar de su comunión. Ya estudiamos eso en el caso del adúltero que aparecía allí, 1 Corintios 5, 1 al 13. Si persisten en el adulterio hasta la muerte, no tendrán ninguna posibilidad de heredar el reino eterno de Dios. Lea 1 Corintios 6, 9 y 10
iba a confirmar eso. Esta enseñanza se basa en lo que el Señor Jesucristo dio a conocer sobre el tema del matrimonio durante su vida aquí en la tierra. La enseñanza de Pablo en este texto sobre esposos creyentes no es nuevo ni es aplicable solamente a aquella época, ni solamente a la situación en Corinto. Este texto comprueba que las instrucciones dadas por Cristo durante su vida sobre este tema definitivamente son aplicables a la iglesia. No eran, como algunos alegan, sencillas correcciones de la interpretación de la ley. Son mandamientos y por tanto restricciones vigentes para nosotros como cristianos bajo el nuevo pacto. Aunque no menciona la excepción que Cristo presenta en Mateo 19, la fornicación, es obvio que aquella excepción es siempre vigente para la iglesia. Pablo sencillamente no tuvo necesidad de considerar tal situación en su carta a los Corintios, porque el contexto era diferente. Es fácil entenderlo si recordamos que Pablo apeló a las enseñanzas de Cristo para aclarar que los cónyuges cristianos no deben separarse. Si la restricción es aplicable a nosotros, también lo es la excepción. Cuando uno de los cónyuges es incrédulo, ¿qué sucede? Eso discute Pablo en los versículos 12 al 16. Veamos. Si el incrédulo desea continuar con el matrimonio, cuando dice Pablo, consciente en vivir con él, 12 al 14, el cristiano no debe abandonar a su cónyuge, que no sea creyente. Dice, no la abandone. O en el caso de la mujer, no lo abandone al esposo. Este es el mismo mandamiento que dio a los cónyuges cristianos en 7, 10 y 11. Dios no desea que el cristiano divorcie a su cónyuge. Parece que algunos cristianos en Corinto pensaban que era su deber separarse de su cónyuge si éste no era cristiano o si no se quería ser cristiano, pues separémonos. Pablo insiste que no debe abandonarlo. La duda que aparentemente estaba en la mente de los corintios era si Dios santificaba la unión matrimonial entre cristianos e incrédulos. La respuesta es que sí. El marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. Versículo 14. Sabemos que esto no significa que el incrédulo recibió la salvación sencillamente porque estaba casado con una cristiana. El versículo 16 menciona la posibilidad de que el marido incrédulo sea salvo, pero esto solo es posible por medio de la conversión, pero no lo asegura. Primera Pedro 3, 1 y 2 explica más sobre cómo lograr este fin, pero nuevamente no declara que el marido incrédulo es salvo sencillamente por tener una esposa cristiana. Creo que no significa que el matrimonio es legítimo y los hijos legítimos en vez de ilegítimos. Note que el texto no dice que su matrimonio es santificado, sino que el marido incrédulo es santificado. El contraste no es entre legítimo e ilegítimo, sino entre inmundo y santo. Tanto en el caso del marido o mujer incrédula, como también en el caso de los hijos nacidos de esta unión. Hay que recordar que los corintios pensaban que tal vez debieran separarse de sus cónyuges incrédulos para poder agradar a Dios. Este texto responde
a aquella duda con un rotundo no. Y con esta explicación sobre la santificación del incrédulo en el cónyuge cristiano. Bajo la ley de Moisés fue prohibido que los israelitas se casaran con los paganos. Hay textos como Deuteronomio 7, 1 al 5 y muchos otros donde se establece eso claramente. En el tiempo de Nehemías y Esdras, cuando reconocieron que había pecado al tomar mujeres paganas, el sacerdote Esdras instó al pueblo a despedir a sus esposas extranjeras. Lea con cuidado Esdras 9:2, 10:1 al 44, Nehemías 9:2 y 13:3. ¿Era esto lo que los nuevos cristianos en Corinto tenían que hacer también si sus cónyuges no eran incrédulos? La verdad, no. El apóstol Pablo declara, porque Dios lo ha santificado en el cónyuge cristiano. En este sentido, únicamente Dios ya no lo consideraba como el resto del mundo incrédulo, en su cónyuge cristiano. Este incrédulo no era inmundo, sino santo, es decir, apartado para su esposa o esposo, según el caso. De otra manera, el cónyuge cristiano tendría que abandonar esta unión matrimonial para no contaminarse, si ese fuera el caso. Pero como estamos hablando de la relación entre el cristiano con su pareja que es inconversa, entonces Dios presenta este cuadro. La idea es la unión matrimonial mientras se conserve, existe la posibilidad de que su pareja incrédula pueda llegar a serlo. Que en este momento no lo es, que es el punto que señala Pablo. Sí, pero no se descarta esa posibilidad. Por supuesto, esto no significa que no debe preocuparse por la condición espiritual de su cónyuge incrédulo. Al contrario, debe aprovechar esta oportunidad al máximo para lograr que se convierta, para que sea salvo. Versículo 16. La santificación de los hijos en ese hogar es igual a la santificación del cónyuge incrédulo. Esta enseñanza no fue dada por el Señor durante su ministerio aquí en la tierra. Son instrucciones adicionales que el Espíritu Santo declara por medio del apóstol Pablo. Yo digo, no el Señor, dice él en el versículo 12. No se trata de una sencilla opinión humana, personal de Pablo, porque Pablo afirma en 1 Corintios 14:37 que lo que él escribe a los corintios son mandamientos del Señor. En 1 Corintios 2, 10 al 16, ha declarado que el Espíritu Santo le dio sus enseñanzas. Así que no es cuestión de invento de él, sino básicamente Dios se lo ha dado a conocer a través del Espíritu Santo. Enseguida da instrucciones a las vírgenes. Nuevamente, el Señor ha dado instrucciones específicas al respecto, pero Pablo da su parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Versículo 25. Y al terminar las instrucciones de este capítulo, Pablo declara que les da su juicio sobre estas cosas, porque pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, dice en el versículo 40. Claramente está escribiendo, no por su propia cuenta, sino como apóstol de Cristo, inspirado por el Espíritu Santo para revelar su mente divina y dar enseñanzas fieles sobre el tema del matrimonio. Entonces,
Este capítulo no contiene las opiniones comunes de un cristiano fiel, sino las instrucciones que el Espíritu Santo comunicó por medio del apóstol Pablo, complementando lo que nuestro Señor Jesucristo ya había enseñado anteriormente. Cristo había prometido esto en Juan 16, 12 y 13. Dijo que todo lo que Cristo enseñó sobre el matrimonio era verdad, pero no enseñó toda la verdad durante este tema, durante su vida terrenal. Dijo que el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Por lo tanto, esto es parte de esa verdad completa. Esta enseñanza no debe ser usada para aprobar el casamiento de jóvenes cristianos con incrédulos. En este contexto, Pablo está enseñando específicamente sobre el estado en que fue llamado, versículo 20. Por tanto, trata específicamente de casos de personas ya casadas cuando se convirtieron. Así que, ojo, por favor, jóvenes, en cuanto a malinterpretar este punto de vista. Si el incrédulo desea separarse, versículos 15 y 16, es obvio que un incrédulo que piensa abandonar a su cónyuge cristiano no escuchará las instrucciones del apóstol Pablo. No hay remedio en este caso. Si el incrédulo se separa, dice Pablo, sepárese. Por supuesto, el cristiano no debe ser culpable de hacer que su cónyuge incrédulo se aparte debido al comportamiento intolerable del cristiano, porque entonces él lo está provocando y él estaría pecando en ese sentido. En caso de que el incrédulo se separa, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Versículo 15. ¿Qué significa esto? ¿Está Pablo revelando otra causa legítima para casarse de nuevo? Es probable que el incrédulo que se separa del cónyuge lo haga por otra mujer u hombre, según el caso. Pero esto no se menciona específicamente. Además, Cristo ya había declarado que uno puede volver a casarse en este caso, Mateo 19, 9. También hay que notar que el texto no dice específicamente por cuál motivo el incrédulo se separa. Puede ser por la religión del cristiano, pero no está, pero esto no se especifica en el texto. Algunos creen que Pablo está diciendo que el cristiano no está obligado a tratar de persuadir al incrédulo para que no se vaya, porque esto provocará más conflicto y recuerden lo que dice, a paz nos llamó Dios. Esto significa que no está obligado a buscar el reconcilio, pero según esta explicación, no hay libertad para casarse de nuevo. ¿Creen que permitir que se case de nuevo sería una contradicción del mandamiento de Cristo en Mateo 19? Que representa solamente una causa legítima para divorciar a su cónyuge y casarse luego con otro. ¿Qué hay del cristiano abandonado por el cónyuge incrédulo? No tiene que hacer, pero el cristiano abandonado por el cónyuge cristiano sí tiene que hacer. Es solamente no buscar el reconcilio. Es solamente no buscar el reconcilio. Incluye el derecho de casarse de nuevo. En 1 Corintios 7, 27, 28, me voy a permitir leer estos versículos. Versículo 27 y 28 dice, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y os la quisiera evitar.
Los que están, los que no están ligados a mujer tienen derecho a casarse sin pecar. 739. Pero hay cierta diferencia entre las palabras usadas. En 727 y 39 tenemos, según el griego, atar o amarrar. En 715 la palabra griega es esclavizar o sujetar. 727 aclara, uno claramente no está atado a una mujer. Pero en 715, ¿cuál es la esclavitud o servidumbre de la cual uno está libre? ¿Es el pacto matrimonial o solamente la obligación de buscar el reconcilio? Los cónyuges, instrucciones en caso que se separen. ¿Por qué? Porque, ¿qué sabes tú, oh hombre, si quizás harás salvo, o mujer, perdón, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Corresponde esta pregunta a la exhortación del 7, 12 y 13? No la abandone. O al permiso del 7:15, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz los llamó Dios. A pesar de estar más próximo, el permiso del 7:15 me parece mucho más razonable que corresponde a la exhortación de no abandonar al cónyuge incrédulo. Tomando esta explicación que me parece más razonable y de acuerdo al énfasis del contexto del capítulo, entiendo que el Espíritu Santo está dando ánimo a los cristianos que están casados con incrédulos, que no quiere que los abandonen, sino que hagan todo lo posible por lograr su salvación mediante su ejemplo y enseñanza en el hogar y en todo aspecto de su vida. Aunque es difícil tratar asuntos religiosos con su propia familia, el cónyuge cristiano tiene una oportunidad única de demostrar una devoción sincera y pura al Señor y al mismo tiempo dar a conocer a su cónyuge incrédulo el poder de Dios que obra en nosotros. Se puede asegurar que ese incrédulo conocerá de cerca por lo menos un cristiano legítimo. Quédese en el estado en que fue llamado. Versículos 17 al 40. El principio general está en el versículo 17 al 24. La orden inspirada del apóstol Pablo es para todas las iglesias del Señor, cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Versículo 17. Esta orden general se repite dos veces en este párrafo, en el 20 y en el 24. No es aplicable a los pecados que uno practicaba cuando fue llamado por la palabra del Señor. Vea capítulo 6, versículos 9 al 11. Pablo aclara en este mismo contexto que guardar los mandamientos de Dios es siempre esencial en toda situación. Si al ser llamado por Dios uno se encuentra en un estado, versículo 20, que incluye desobediencia a los mandamientos de Dios, claramente tendrá que cambiar de estado, como es el caso de aquel que practica la homosexualidad o el adulterio, por ejemplo, que después de ser llamado por Dios no puede seguir en esa práctica pecaminosa. Considere también 9:21. La misma orden fue dada a todas las iglesias de Cristo. No hubo una doctrina para una iglesia y otra doctrina diferente para otra iglesia.
para otra congregación, no, es la misma. Hay que tomar en cuenta el contexto en relación al matrimonio. En todo este capítulo, Pablo trata de convencer a los hermanos en Corinto que no deben sentirse obligados a cambiar su estado matrimonial, casado o soltero. No están obligados a evitar el matrimonio por ser cristianos, ni a casarse tampoco, ahora que ya son cristianos. No están obligados a evitar las relaciones sexuales en el matrimonio por ser cristianos, sino al contrario, deben cumplir el deber conyugal. Los solteros y las viudas bien pueden quedarse solos, pero no hay obligación cristiana. Los casados no deben sentirse obligados a separarse, sino al contrario, deben permanecer unidos. Aún los que están casados con incrédulos deben permanecer unidos con ellos. Uno no debe cambiar su condición matrimonial, casado o soltero, por causas religiosas o por causas espirituales. Básicamente esa es la idea de lo que el apóstol Pablo está enfatizando. Ilustración específica del principio, versículos 18 y 19, la circuncisión. No debe tratar de cambiar su circuncisión ni su incircuncisión al hacerse cristiano por motivos religiosos. La circuncisión, que era un rito de la ley o falta de ella, no afecta, dice Pablo, su relación con Dios en 7:19 y compare Gálatas 5:6. Lo importante es guardar los mandamientos de Dios. A esto fuimos llamados. Aunque la circuncisión fue mandamiento de Dios bajo la ley de Moisés y también antes de esta ley para los descendientes de Abraham, es obvio que no lo es bajo el nuevo pacto. Ilustración específica del principio. Los esclavos, del versículo 21 en adelante. Ser esclavo no es problema para servir a Cristo. Por eso dice Pablo y lo describe con estas palabras: no te dé cuidado, versículo 21. No debe preocuparse porque liberto es del Señor, ahora que es cristiano. Tal vez sea esclavo ante los hombres, pero ante los ojos del Señor es hijo del rey. El esclavo puede liberarse si tiene la oportunidad, versículo 21. Aunque el esclavo cristiano no debe creer que tiene que liberarse para servir al Señor. No debe pensar tampoco que sea pecado liberarse de la esclavitud humana si tiene la oportunidad. Uno que es libre antes de hacerse cristiano se convierte en esclavo del Señor, aunque siempre goza de la libertad material. Versículo 22. Y ha sido comprado con el precio de la sangre de Cristo. Versículo 23. Compare también, por favor, 6:20 y 1 Pedro 1:18. Ahora, vamos a la porción que el apóstol Pablo dirige hacia las vírgenes. Esta es una aplicación del principio de quedarse en el estado en que fue llamado, que se establece en el versículo 24. La autoridad para este consejo la establece en el 25. Dice versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Él va a dar ciertos lineamientos, ciertos puntos de vista muy importantes al respecto. Recuerde, el hecho que él diga que no es mandamiento del Señor no significa que no tiene valor, porque él está hablando con la autoridad del Espíritu Santo. Muy bien, dice Pablo, no significa que esta enseñanza no sea inspiración del Espíritu Santo, como ya vimos, ¿verdad? Sino que no se trata de un mandamiento, sino de un consejo
basándose en la sabiduría espiritual que el apóstol Pablo recibió de Dios. La causa de este consejo, versículo 26, a causa de la necesidad que apremia. La Biblia de las Américas traduce esta frase en el sentido más exacto del griego. Dice la presente aflicción. La versión Dios habla hoy lo presenta en términos fáciles de entender por causa de los tiempos difíciles en que vivimos. Siempre hay aflicciones para el cristiano fiel debido al conflicto natural entre la luz y las tinieblas, pero en este caso se refiere el apóstol Pablo a la situación específica de aquel tiempo que estaba atravesando los cristianos en, en ese punto en particular. Dice la presente aflicción. Estoy convencido que se refiere a la recia tribulación que los cristianos en Corinto en aquel tiempo tuvieron que soportar. Por tanto, Pablo no está aconsejando a las solteras vírgenes de todas las edades que sea preferiblemente no casarse. Fue únicamente por causa de aquella aflicción que sintió la necesidad de advertirles de las aflicciones adicionales que tendrían como esposas durante aquel tiempo. Pero no quería que los que ya estaban casados, es decir, ligados, procuraran soltarse de su responsabilidad matrimonial. Versículo 27. Problemas y aflicciones de la vida, por muy graves que sean, no les dan derecho a soltarse del pacto matrimonial. ¿Estás libre de mujer? Probablemente tiene referencia a viudos, donde el contraste es entre la mujer y el que está ligada y la que está libre. O tal vez aquellos que fueron ligados del matrimonio por medio de un divorcio legítimo por causa de la fornicación de su mujer. Esto según el comentario de Mateo, ¿verdad? Que ya lo vimos anteriormente. Dios establece, hermanos, que uno no está libre de mujer a menos que ella ha muerto o la divorció por causa de fornicación. Es algo opcional. Si te casas, no pecas. Pero sabio, porque los que se casan tendrán aflicción en la carne. Nuevamente, este consejo claramente sería una contradicción directa con otras enseñanzas divinas si no tomáramos en cuenta que no está hablando de la sencilla rutina de la vida con sus altibajos, sino de un periodo especial de tribulación para el pueblo de Dios. El tiempo es corto porque la apariencia de este mundo pasa, versículo 29 al 31. Por tanto, la relación matrimonial natural es modificada, versículo 29. El uso de las emociones naturales es modificado, versículo 30. El uso de la propiedad natural es modificado, versículo 30. Los placeres naturales de esta vida son modificados, 31. No solamente el matrimonio, sino cada aspecto de la vida natural del cristiano fue afectado por la aflicción presente que Pablo anuncia a los corintios. El peso de la responsabilidad de los casados, 32 al 34. El propósito del apóstol al aconsejar a las vírgenes que no se casen es para que estén sin congoja, dijo él. Es obvio que aún los solteros tendrían aflicciones, pero no es igual a la presión que siente un esposo al preocuparse, no solamente por su propio bienestar, sino también por el bien de su esposa y de sus hijos. Congoja es traducida de la palabra griega que significa dividiendo la mente. Quiere evitar que tengan una mente dividida durante la aflicción presente, dividida entre las cosas del Señor y las cosas del mundo, específicamente en la relación matrimonial. No es pecado que
el casado tenga cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Al contrario, es parte de su responsabilidad cristiana. Lo mismo la casada. No obstante, sí es impedimento para que os acerquéis al Señor bajo circunstancias especiales que Pablo está considerando en este caso, que se refiere a la presente aflicción. Por tanto, en esa situación es para el provecho de la doncella cristiana no casarse. Es decir, en la medida de lo posible, evitarlo, pero en esas condiciones, en esa situación. La opción para los padres de las vírgenes, versículos 36 al 38. Puede permitir que su hija virgen se case sin cometer ningún pecado. No peca, versículo 36. Esto es lo que debe hacer. Esto parece ser básicamente la misma enseñanza que presentó directamente a los solteros y a las viudas en 7:9. Es mejor que se case en vez de cometer pecado por causa de tentaciones sexuales. Que pase ya de edad, es decir, hace referencia a la edad de la plena madurez sexual. Seguir impidiendo que se case es exponerla a demasiada tentación. Es necesario que así sea. Parece tener referencia a la necesidad sexual que es natural y la necesidad espiritual de evitar el pecado que puede resultar si no se casa. Y el que da a su hija en casamiento hace bien. Puede guardar a su hija virgen si no existe esta necesidad en ella y si depende solamente de lo que él mismo ha resuelto en su corazón para su hijo, para su hija, perdón. Este padre que no da a su hija en casamiento hace mejor. Recuerde siempre que este consejo fue para una situación crítica especial, no es para una situación normal. La regla normal para los hijos de Dios es que se casen. No es bueno que el hombre esté solo. Además de la diferencia de circunstancias en cuanto a la necesidad que apremia, también será obvio para todos que las costumbres sociales de los países orientales de aquella época y aún en la actualidad eran muy diferentes a las de nuestras costumbres en cuanto al arreglo matrimonial. Ahora, habla un poquito también acerca de las viudas, versículos 39 y 40. Tiene la libertad de casarse de nuevo porque la ley del matrimonio es aplicable únicamente mientras su marido vive. Esta libertad de casarse con quien quiera es limitada por la frase con tal que sea en el Señor, versículo 39. El significado más natural y obvio de esta restricción es que la viuda cristiana puede casarse con quien quiera siempre y cuando se case con un cristiano, una persona que se encuentra en el Señor. ¿Qué significaría que una viuda cristiana se case eh, en contra o que se case conforme a la voluntad del Señor? Es obvio que ella tiene derecho de casarse. Esto es el punto del texto. La frase con tal que sea en el Señor, o con tal que sea, significa solamente. Esto significa que afecta o limita el verbo, en este caso, casarse, usado con un sustantivo como en el caso de 1 Corintios 7:39. Se usa para separar a una persona de otra o una cosa de otra. La aplicación al versículo 39 es clara. Está distinguiendo a las personas que están en el Señor de aquellas que no están en el Señor. O sea, los cristianos de los que no son cristianos.
Por tanto, la viuda cristiana debe casarse solamente y exclusivamente con un cristiano para tener la aprobación de Dios. Ya que la viuda cristiana debe casarse con un cristiano que de los solteros. Ya citamos el caso de Pablo y Bernabé, que tenían derecho de casarse con una hermana. 1 Corintios 9:5. Vale la pena notar que esta limitación se encuentra en un pasaje donde Pablo está exponiendo sus derechos y su libertad. ¿Por qué mencionar una limitación en ese contexto si no es muy importante? El cristiano definitivamente debe evitar unirse en yugo desigual con los incrédulos, como dice 2 Corintios 6:14 al 18. Este texto definitivamente no se refiere exclusivamente a un matrimonio, pero sí prohíbe la unión de incrédulos en yugo desigual. El cristiano definitivamente debe evitar unirse en yugo desigual con los incrédulos. Este texto definitivamente no se refiere, repito, exclusivamente al matrimonio, pero sí prohíbe este tipo de unión. ¿Es el matrimonio una unión? Claramente lo es. Según Mateo 19:5 y 6, ¿habrá alguna relación más íntima, más comprometedora, más estrecha que el matrimonio? Por lo tanto, el yugo ayuda a dos animales a jalar una carga, combinando y dirigiendo las fuerzas de cada uno para lograr un solo propósito. Esto mismo debe suceder en el matrimonio para que tenga éxito. Los esposos deben jalar en la misma dirección, unidos, pero esto es muy difícil cuando uno es cristiano y su compañera es incrédula o viceversa. Bajo el antiguo pacto, Dios prohibió que su pueblo, Israel, se casara con los paganos que les rodeaban, porque sería una influencia de los paganos la que alejaría practicar la idolatría contra Jehová. El resultado trágico cuando desobedecieron este mandamiento de Dios se puede observar claramente en textos como Primer Libro de Reyes 11:1 al 8, Nehemías 13:23 al 27. Este principio parece ser igual al que Pablo presenta para el cristiano en 2 Corintios 6:14 al 18. Pero debe quedar muy claro que si uno es cristiano y ya está casado con una incrédula, tampoco debe separarse de ella. Su matrimonio es lícito y limpio delante de Dios. Pablo en este texto se refiere a personas que ya estaban casadas cuando recibieron el llamamiento de Dios por el Evangelio de Cristo, como ya estudiamos. Lo que deben hacer ahora es tratar la manera de convertir al cónyuge por medio de la buena conducta y de la palabra de Dios. No significa tampoco que los jóvenes cristianos deben aislarse de sus compañeros no cristianos. Al contrario, deben tratar la manera de influir en ellos para que se conviertan al Señor. Pero si un joven nota que alguna amiga o novia no se interesa en ser cristiana, debe pensar muy bien en los problemas graves que se puede tener si se une con ella en el matrimonio bajo yugo desigual. Por supuesto, lo mismo se aplica a la joven cristiana con sus amigos no cristianos. Por tanto, es muy peligroso y poco aconsejable casarse con una persona que no sea cristiana fiel. Por supuesto, no debemos condenar a hermanos y hermanas que lo hagan, ni mucho menos excluirlos de la iglesia del Señor, sino animarlos mucho, porque sin tener compañero o compañera cristiana tendrán mucha necesidad
de nuestro apoyo moral y espiritual para ser fieles al Señor. Definitivamente entiendo que han cometido un error y muy peligroso para su alma, pero no están en un matrimonio contaminado. El matrimonio es un compromiso muy serio. Es una decisión que le afectará por el resto de la vida. La persona con quien se casa debe compartir lo más importante de su vida, Cristo Jesús, porque ustedes en el matrimonio unirán sus vidas para ser una sola carne. Tenga mucho cuidado con sus relaciones con personas no cristianas. El hecho que se sienta atraído material y emocionalmente a una joven o viceversa, no cambia el hecho de que el cristiano pertenece al reino de luz y el inconverso pertenece a la potestad de las tinieblas. Como dice el amado apóstol Pablo, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Así que de esa manera llegamos al final de este capítulo y de esta lección. Voy a presentar rápidamente un resumen de los diferentes grupos que son identificados en este capítulo. Primero, los solteros y las solteras en los primeros versículos de este capítulo. Luego, el que está libre de mujer. También se presenta a las vírgenes. El padre de la virgen juega un papel importante en la decisión que tome. Las viudas forman otro grupo que dedicó varios aspectos ahí. Los cristianos casados con cristianos, versículos 10 y 11. Los cristianos separados, es decir, divorciados de cristianos, versículo 11. Los cristianos casados con incrédulos, versículos 7 al 12. 7 del 12 al 14 y el 16. Los cristianos separados y divorciados de incrédulos. Y por último, todos los casados. Note usted, por favor, que hay diferentes grupos y estos grupos reciben su tratamiento, sus instrucciones, sus enseñanzas de acuerdo a cada condición. Es de examinar cuidadosamente para tener bien claro estas enseñanzas y no confundirlas entre uno y otro grupo. Muy bien, esta ha sido la clase número 5. Gracias por su atención y les invito a estudiar, a leer el capítulo 8 en adelante para así estar preparados para la próxima clase.